Biblia. ¿Listos ya? Segunda de Corintios capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Cuando habla de ministerio está hablando acerca del evangelio. Verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿En quiénes? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Enviando la carta a la iglesia de los Corintios, mencionando acerca de quién era él como apóstol y como ministro, y también mencionando quiénes son quienes escuchan y quiénes son aquellos que predican y hablan, haciendo una diferencia. El apóstol Pablo en el capítulo 4 hace mención acerca del evangelio de una manera bien particular. Y el verso 1 del capítulo 4, él empieza diciendo de esta forma, en el contexto del capítulo 3, está hablando, es un solo texto. Dice esto: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Cuando habla de este ministerio, de acuerdo a las misericordias del eterno Dios, está hablando acerca del evangelio, de la buena noticia, de la noticia del Cristo crucificado, de la noticia de que tú no debes hacer nada, que Dios hace todo para que nosotros podamos encontrar ese camino que siempre el ser humano ha estado buscando. Recuérdalo, nunca lo olvides en el contexto de la historia, jamás lo olvides. Adán y Eva fracasaron en el huerto de Edén, y por el fracaso de Adán y Eva en el huerto de Edén, Dios los echó fuera. Y desde ese entonces el ser humano ha utilizado mecanismos como la religión, el humanismo, ha utilizado mecanismos diferentes como la filosofía y el conocimiento humano. Ha utilizado mecanismos para regresar a Dios, utilizando miles de escaleras y miles de caminos para regresar a Dios. Volver a Dios utilizando su propia iniciativa o su propio criterio. Durante la historia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías y Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el ser humano ha intentado regresar a Dios usando su propia doctrina, su propio pensamiento y su propia manera de ser. Hasta en la actualidad se habla y se dice aún todavía, el ser humano habla de esta manera. Cada cual regresamos a Dios a nuestra manera. Cada cual regresamos a Dios a nuestra manera. Cada cual amamos a Dios de la manera como podemos amar. Dice, ellos adoran a su manera, pero adoran al mismo Dios. El otro adora a su manera, pero también adora al mismo Dios. El Hare Krishna adora a su manera, pero también adora a Dios. El testigo de Jehová de la misma forma. El pentecostal unitario, el trinitario, cada cual adora a su manera. El mormón, el angelicano, y etcétera, etcétera, etcétera. Adoran a su manera, pero adoran al mismo Dios. Es la filosofía del ser humano hoy por hoy. Entonces, notando ese contexto, debemos comprender lo que Pablo menciona ahora. Dice, este ministerio que Dios nos ha entregado. ¿Cuál ministerio? El camino. Ese camino para regresar a Dios. Recuerda, el ser humano intentando regresar a Dios por siglos y siglos nunca lograron regresar a Dios por su propia cuenta. Y Dios escogió un pueblo y también trazó un camino en ese pueblo llamado Israel, y también trazó un camino llamado ley. Pero sin embargo, aún en la ley, aún con esa muestra, no lograron regresar a Dios. Entonces Dios envió sacrificios de animales para que a través de esa sangre, lo que estamos estudiando, el rastro de sangre, a través de esa sangre puedan regresar a Dios. Intentar regresar a Dios, intentar acercarse a Dios. Pero el ser humano nunca por su propia cuenta lo ha logrado. Eso es importante que debemos entender. El ser humano por su propia cuenta nunca lo ha logrado, nunca lo logrará tampoco.
hasta el sol de hoy día. Aunque hoy escuchamos nosotros cierto tipo de filosofías o teologías o pensamientos que mencionan y dicen que el ser humano haciendo obras o con su propio esfuerzo o pagando un alto precio puede regresar a Dios o tratar de acercarse a Dios. Cosa que la Escritura no menciona de esa manera. Pero conocemos nosotros en la historia que quien trazó el camino para regresar a Dios es Dios mismo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, con un amor de compasión, mas no con un amor de salvación. Por esa razón envía un amor de salvación que es Jesucristo. Para que todo aquel que a través de ese camino, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A través de ese camino el ser humano pueda llegar a Dios nuevamente. Recuerda, por el primer Adán el ser humano es expulsado del huerto. Por el segundo Adán el ser humano regresa al huerto otra vez. Por el primer Adán, el ser humano es expulsado del árbol de la vida. Por el segundo Adán, el ser humano regresa al árbol de la vida y come y vive para siempre. En ese contexto, Pablo empieza a hablar y dice de la siguiente manera. Le explico esto para que ustedes me comprendan lo que quiero enseñar hoy en esta mañana. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo, que está mencionando acá, lo único que está diciendo es que ahora entendiendo esa verdad, ¿cuál verdad? El evangelio, ¿cuál evangelio? La buena nueva, la buena noticia. Ahora que nosotros entendiendo esto, ese evangelio que estoy profesando a ustedes, que no depende de mí, dice Pablo, que no depende de nosotros los ministros, sino depende específicamente de Dios. Porque recuerda que Dios ha hecho todo, el ser humano no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué ha puesto el ser humano para ser salvo? Nada, absolutamente nada. Aunque se enseña hoy por hoy que el ser humano ha puesto algo para ser salvo. El ser humano puso el 10% y el 90% puso Dios. No, dice la Escritura que Cristo en la cruz dio todo por nosotros. Y que nosotros no hemos hecho absolutamente nada. No hacemos nada para conocer a Dios, no hacemos nada para haber conocido y para continuar en el camino, no hacemos nada para sostener la salvación, no hacemos nada, ¿por qué? Porque aquel que empezó la obra, él mismo la terminará. Si Filipenses 1:6, el que empezó la obra en nosotros, estando convencido, él mismo la va a terminar. Pablo, entendiendo todo eso en el contexto de todo el contexto de la gracia, de la salvación, Pablo va a dar estos datos en este momento. Dice, por lo tanto, yo renuncio a todo lo oculto, a toda la malicia y la maquinación humana, que por naturaleza el ser humano es bueno para maquinar, es bueno para maliciosamente tratar de sacar provecho de cualquier cosa. Utilizar el mecanismo de la palabra como hoy por hoy se hace, la religión, se utiliza la palabra, se utiliza una iglesia, se utiliza el pastorado, se utiliza un liderazgo, ¿para qué? Para sacar provecho. Y Pablo dice esto, yo renuncio a todo lo oculto, a todas las maquinaciones. Estaba aquí en La Hormiga, me invitaron a predicar y luego de la predicación los pastores me invitaron allí, estábamos en un grupo de pastores y líderes y todo eso, y en una conversación y otra conversación, los líderes que estaban allí decían, yo le pregunté, ¿ustedes por qué quieren predicar? ¿Por qué quieren ser pastores? Y eso hago esa pregunta a los hermanos que se encuentran hoy aquí, que están aspirando a un liderazgo. ¿Por qué quieres ser pastor? ¿Por qué quieres ser un ministro del Señor? Y uno de ellos fue chistoso lo que dijo, pero me dejó una lección bien grande. Él dijo, yo la verdad del caso, yo quiero servir al Señor porque ya me cansé de estar buscando, intentar en el mundo ser profesional, en el estudio malo, en esto malo, en el trabajo malo, en todo lado malo, y yo me doy cuenta que acá puedo lograr algo. O sea, me ha ido mal en el trabajo, me ha ido mal en el estudio, me ha ido mal en el proyecto, me ha ido mal en todo lado, los empleos me han botado por todo lado, o sea, no encajo en ningún lado, yo creo que aquí en la iglesia voy a encajar. O sea, el liderazgo quiero yo de esa manera. Y me llamó la atención y no le dije nada delante de todos para no causarle daño, pero al final, cuando ya todos nos invitaron a comer, y entonces yo me senté al lado de él para conversar con él. Y la conversación fue bastante chistosa. Y él me dice lo siguiente, lo que pasa es que yo me he dado cuenta, en la iglesia donde yo voy, el pastor vive súper que relajado, porque el pastor tiene todo, la iglesia le da todo, le da comida, le da bebida, le da esto, le da aquello, le da todo. Y el pastor, ¿qué es lo que hace? Solamente lo que hace es salir a visitar. Y las visitas que hace,
también le beneficia. ¿Por qué? Porque a casa que va le mandan dando una gallina, un puerco, todo le mandan regalando. Entonces yo me he dado cuenta que ser pastor verdaderamente es una bendición de Dios. Y por esa bendición de Dios yo quiero ser pastor también. Ahora, yo no le culpo a él porque en realidad esa es la perspectiva de hoy por hoy. Pablo dice, renunciando a todo lo oculto. ¿Cuántos líderes estarían ahí reunidos con esa misma intención? Y hoy por hoy existe cuánta gente con la misma intención. Yo leí en las páginas amarillas y ustedes pueden observar en internet que existen ventas de iglesias con miembros y todo. Pastores venden, no sé si ustedes han visto. En internet ustedes van a ver, quiero comprar una iglesia con miembros y todo, y ahí aparecen ofertas con 200 miembros, con 100 miembros, con 50 miembros. Venden y negocian por cada miembro, por cada cabeza, van negociando las acciones que la iglesia produce. Hoy por hoy las iglesias evangélicas se han considerado una industria cristiana evangélica de producir dinero, amansar borregos y producir lana. Eso es todo lo que ocurre hoy por hoy. Existen escuelas. Lo que usted ha escuchado, escuelas proféticas, escuelas apostólicas. ¿Sabes qué son escuelas? Escuelas para timar a la gente. Los que no entienden qué es timar, para estafar. Le enseñan ya sea a la profeta mujer o al profeta varón o al apóstola o al apóstol, le enseñan para que puedan manipular a las personas, manejar la psicología del ser humano y así de esa manera lograr cultivar la economía, porque eso es toda la intención, como dice la palabra. Timoteo, en los últimos tiempos vendrán hombres, ¿qué cosa? Amadores de sí mismo, quieren provecho para sí mismo. Y dice, ten cuidado, estate pendiente porque eso va a ocurrir y eso pasa hoy por hoy. Entonces Pablo está diciendo, ya entendiendo que el evangelio, el ministerio de la gracia es cuestión de Dios, no cuestión de nosotros. Pastor, ore por mí porque usted está más santificado que yo. No, así no funciona esto. Porque ¿quién es el que justificó en la cruz del Calvario? A ti y a mí es uno solo que se llama Cristo Jesús. Entonces el ministerio del evangelio, Pablo entendiendo dice esto, renunciando a todo lo oculto, toda maquinación que tenga en mi corazón, que yo quiero ser pastor para vivir de agache nada más. Tengo que renunciar a todo eso, renunciar a todo lo oculto que está dentro de mí, renunciando a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, dice, no andando con astucia, ni tampoco adulterando la palabra para beneficiarme a mí mismo. Es que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y no pongas vos a la guitarrilla. Y Malaquías 3:10 dice, trae los diezmos de la alfolía y alimento en mi casa y ustedes son ladrones si no lo hacen. ¿Se dan cuenta? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Entonces son ladrones, arrepiéntanse. Los ladrones no entran en el reino de los cielos. ¿Sabes qué estoy haciendo? Utilizando astucia, utilizando lo oculto y lo vergonzoso dentro de mí, sacando a flote a la luz y enseñando un texto fuera del contexto y convirtiendo a una iglesia en tontos útiles nada más. Eso hoy por hoy existe y eso se llama negocio en los púlpitos hoy por hoy. Y Pablo menciona eso, dice, renunciando a lo oculto, lo vergonzoso, a eso que no lleva a nada bueno, toda la astucia y a la adulteración de la palabra. Yo no voy a adulterar la palabra para tratar de sacar provecho para mí, no. Pablo dice, jamás adulteres la palabra para salvaguardarte a ti, a tu casa, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, usar la palabra para escudarte detrás de esto, no. Y ahora, ¿por qué razón Pablo dice eso? Lo vamos a mirar más adelante, leamos. Dice lo siguiente. Verso 3, pero si nuestro evangelio, hablando de lo que está del ministerio que dice, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si hay alguien que no entiende todavía el evangelio, hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. Hasta el cansancio he enseñado en esta congregación, en la congregación de Shishufindi, a donde quiera que me invitan a predicar, enseño el evangelio, porque hoy por hoy carecemos de conocimiento de lo que significa el evangelio. Cuando alguien te pregunta qué es el evangelio, todos responden de esa manera. El evangelio es conocer a Cristo y conocer el camino, conocer esto, ser hermanito, qué sé yo. Pero en realidad el evangelio, ¿qué significa el evangelio? Esa buena noticia, ¿por qué se llama buena noticia? ¿Sabes por qué razón? ¿Sabes qué significa el evangelio? Lo sabes tú, pero lo voy a repetir una vez más. ¿Qué es el evangelio? Dice, si el evangelio para algunos está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Solamente entre los que se pierden está encubierto el evangelio. Pero para aquellos que son salvos, tú y yo, el evangelio es demasiado claro. Ahora, ¿cuál es el evangelio? La noticia, la buena noticia es esta. Escucha esto, antes en el antiguo pacto, dice la ley, ¿cuál es el concepto de la ley? Haz esto y ¿qué? Haz esto y vivirás. O sea, cumple esto y entras. Paga el boleto y entras. Si no pagas te quedas afuera. Así es el concepto de la ley.
La gracia que dice, no hagas nada, yo hago todo. ¿Sabes qué es el evangelio? Esta buena noticia. El ser humano no hace absolutamente nada, Dios hace todo. El ser humano está parado allá y Cristo resucitado dice, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Así como estás sucio, caído y de todo, como estés allí en pecado y todo muerto en delitos y pecados, ven que yo te voy a dar vida eterna. No te pido nada, yo te doy todo. La buena noticia del evangelio es esa. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos tiempos? Hemos tratado de sazonar el evangelio. Al sazonar el evangelio es donde aparece todo esto de las 4 leyes espirituales y todo esto que hoy por hoy se escucha por todo lado. Que para el evangelio tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro, tienes que hacer acá y hacer lo otro para que ahí entonces tú puedas tener el evangelio ya a tu favor. Pero la escritura, la buena noticia del evangelio al ser humano es bien clara. El ser humano estaba muerto en delitos y pecados. Te hago una pregunta, ¿un muerto qué hace? Entonces, ¿qué hizo el ser humano? Nada. No, es que yo tomé la decisión. No, tú no tomaste la decisión. Los muertos no toman la decisión. Los seres vivos toman la decisión. El ser humano no hizo absolutamente nada. Es más, dice la escritura que el ser humano no sirve para nada. Es peor que nada, aún menos que nada, dice el libro de Isaías. Entonces Pablo, una vez que entendió, recuerda, ¿quién fue el que estudió este tema del evangelio en el tercer cielo? Fue Pablo. No fueron los apóstoles que hoy por hoy se hacen denominar o nombrar en la televisión, apóstoles y profetas y etcétera, etcétera. No, fue Pablo el que fue al tercer cielo y escuchó y estudió el evangelio de la misma boca del maestro. Y Pablo está mencionando acá y dice, esto que estaba encubierto es para los que se pierden, está encubierto, pero para nosotros que hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. ¿Cuál verdad nos hizo libres? El pecado nos tenía atados a nosotros y decía la ley, haz esto y vivirás. ¿Y quién pudo hacer? Nadie. Pero de pronto aparece una luz en medio de las tinieblas y dice, no te preocupes, yo he venido a salvarte. Tú no haces nada, yo hago todo. Y ahora, la otra parte de la otra cara de esta moneda es de que si es que Dios dice yo no hago nada, Él hace todo, entonces todo anda bien. Pero el libro de Ezequiel, capítulo 16, menciona algo muy claro. Dice la palabra del Señor que el eterno Dios en el postrer pacto, Dios hace una circuncisión dentro del corazón. Él hace, no el sacerdote, no por mano humana, sino por una mano divina. Hace la circuncisión en el prepucio de nuestro corazón y Él en nosotros coloca en las tablas de nuestro corazón el deseo de amar, de honrar y adorar a Dios sobre todas las cosas. Él hace en nosotros. El pueblo de Israel ayer, ellos mirando milagros y haciendo tantas cosas, viendo el mar rojo abrirse, ellos mirando todo eso aún iban detrás de dioses ajenos. Y tú y yo no miramos ni siquiera el aguarico menearse. Pero nos mantenemos firmes. Mira lo que acabé de decir al inicio. En pleno aguacero, ustedes tomaron la decisión de venir a la casa del Señor. Te hago una pregunta. ¿Ese es tu coraje? ¿Ese es tu coraje? ¿Eres porque tú eres demasiado fiel, eres demasiado espiritual? No, ¿sabes qué es lo que Pablo dice? Es la gracia de Dios en nosotros que produce el querer como el hacer. Es Dios en nosotros. No. Aleluya. Ahora, ¿sí entienden lo que es el evangelio, verdad? El producto de eso que Dios hizo para conmigo, la buena nueva, la buena noticia. La buena noticia, lo bueno que acabo de escuchar. Por eso es que Pablo, cuando viene a predicar en la carta del libro de los Romanos, usted puede observar en los primeros 4 o 5 capítulos, usted va a encontrar esto. Por un lado los judíos y por otro lado los gentiles. Y los judíos creyendo tener la razón porque ellos son el pueblo elegido y los gentiles diciendo nosotros qué hacemos acá. Y Pablo derrumba tanto a judíos como a gentiles, derrumba por completo y dice, ey, esperen tantito, ni lo uno ni lo otro. Y coloca el ejemplo y dice, mira, este es el evangelio. Y hace una pregunta, yo sé que ustedes han leído esa parte, y hace esta pregunta y dice, ¿Abraham es el padre de la fe o no es el padre de la fe? Dice, claro que sí. ¿Es justo o no es justo? Sí, Dios lo declaró justo por haber creído. Pero la pregunta viene aquí. ¿Lo declaró justo cuando era
circunciso o cuando era incircunciso? ¿Ya estaba circuncidado cuando Dios lo declaró justo o todavía no estaba circuncidado? Todos se quedan rascando la cabeza y los judíos dicen, no, pues todavía no estaba circuncidado porque aún no había ley todavía. Ya, entonces la justificación de parte del eterno Dios se recibió por causa de la circuncisión o por causa de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Entonces dice esto, por esa razón dice Abraham recibió la justificación cuando él era incircunciso, convirtiéndose en padre de los incircuncisos. Y luego, por consecuencia de esa justificación, fue circuncidado para luego ser padre de los circuncidados. Y por eso se llama el padre de la fe, tanto de judíos como de gentiles. ¿Recuerda cuando Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, de ti van a ser una nación y multitud de naciones? Estaba hablando de la nación de Israel, de los judíos, y las naciones gentiles por todo el recóndito de todo el mundo. Entonces, el evangelio es esa buena noticia. La buena noticia es que, ¿qué hizo Abraham para que Dios le justifique? Nada. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó. Solamente le creyó. ¿Qué fue lo que dijo al carcelero de Filipos? ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol? Cuando ya se derrumbaron y todo eso, dijo, ¿ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podré ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El evangelio es eso. El evangelio, tú no haces nada, Dios ha hecho todo. El evangelio esa es la buena noticia, porque de pronto muchas personas dicen lo siguiente, yo quiero buscar de Dios, pero todavía sigo siendo esto, soy yo esto, no aquello, y cuando las cosas del Señor, eso es algo serio, y cuando uno tiene que ir a la iglesia, uno tiene que estar santo, te equivocaste. Es como decir al pez que está en el agua, primero sácate las escamas adentro, destrípate, quédate bien alineado, luego sales al sartén. ¿Entiendes? Es irónico, no, primero al pez los sacas y afuera es preparado. Cristo dice, vengan a mí los que están, esos peces que están todos cargados, atribulados y todos podridos y muertos en delitos y pecados, vengan que yo aquí les voy a sacar las escamas. Los voy a preparar también y les voy a presentar como olor grato, fragante delante de mi Padre. Ese es el evangelio. Entonces, ahora que tienen un poco más claro al respecto, quiero que ustedes lean el verso 4. ¿Qué es lo que está encubierto el evangelio? Dice verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, de los que se pierden, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vamos a hacer un alto aquí, un momento, vamos a explicar esta parte de aquí. Dice que el Dios de este siglo cerró completamente la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Para que no les resplandezca la luz. Escucha. Todo, dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice que todos los seres humanos de este planeta Tierra, todos se desviaron y se fueron en contra de Dios. Todos se desviaron, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie. En otras palabras, todos están bajo justicia y juicio de Dios por completo. No hay nadie. Ahora, todos están enceguecidos y todos están, el Dios de este siglo los ha llenado de tinieblas, todos, sin excepción de ninguno, todos, absolutamente todos. Pero Dios, que es rico en misericordia, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor, que Él nos dio vida juntamente con Jesucristo. Entonces, la manifestación de la salvación de Dios para aquellos a quien Dios ha escogido, el Padre Eterno ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Él lo hace en su prerrogativa total. Del todo hagamos de este mundo que se encuentra aquí, Dios ha elegido a ciertas personas, y no porque esas ciertas personas sean importantes, sino porque la gracia de Dios para esas ciertas personas le alcanzó. Recuerda, Romanos cuenta acerca de Esaú y Jacob y Esaú. Y dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. ¿Algún problema con eso? ¿Pero es injusto Dios? No, no es injusto. ¿Por qué no es injusto Dios? Porque tanto Jacob como Esaú han sido rebeldes y aborrecedores de Dios. Todo ser humano es aborrecedor de Dios en los lomos de Adán. Tanto lo uno y lo otro. Pero Dios decide escoger a uno. Entonces, ¿hace mal Dios en escoger a uno y a otro no? ¿Eso se llama acepción de personas? No. Si los dos estuvieran buenos y escoge a uno, ahí sería acepción de personas, pero todos están muertos.
voy a poner otro ejemplo. Te vas al cementerio y resucitas al de la bóveda del lado izquierdo. Ven, levántate tú y ahí. Y el otro muerto va a reclamar. ¿Y a mí por qué no me resucita? Eso es injusto. ¿Te das cuenta? Muchos dicen que es injusto Dios al hacer esto. No, Dios escoge a quien Él quiere, en su soberana voluntad, en su soberanía. Entonces Pablo está diciendo aquí, dice, ahora, dice, el evangelio para los que se pierde está encubierto. Los que están condenados están encubiertos. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ha enceguecido totalmente la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero es Dios. Por esa razón, mis amados hermanos, tú y yo tenemos que orar por nuestros familiares que aún no conocen de Dios, por nuestros vecinos, amigos, enemigos y todos aquellos que no conocen la palabra de Dios aún todavía. Cuando tú vas y golpeas la puerta y le golpeas la puerta para predicar y le predicas y le hablas y esa persona no quiere entender, ¿sabes por qué razón? Porque está apagada la luz. Hace falta que la luz alumbre en su corazón. ¿Cuál luz? Cristo Jesús. Y la palabra de Dios tenemos que orar para que sea Dios quien despierte a ese cadáver para que ese cadáver pueda escuchar el evangelio. Recuerda, siempre coloco este ejemplo, Lázaro. Lázaro, para poder caminar, tuvo que primero ser resucitado. Y cuando fue resucitado, escuchó la voz del maestro que dijo, sal fuera. Ahora, continuemos el verso 5, porque este es solamente el contexto de lo que te quiero enseñar, aún no llegamos todavía. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, iglesia del Señor, futuros obreros y ministros que se encuentran aquí. Aquí están los jóvenes misioneros que están predicando la palabra, que están compartiendo la palabra. Anhelan un ministerio el día de mañana. Hay un patrón de conducta en el ministerio. Hay un patrón de conducta, una línea que debemos entender y una línea muy delicada que tenemos que tener con claridad. Hombres y mujeres debemos entender esto, que cuando predicamos el evangelio, la buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? Que Dios hizo todo y nosotros no hicimos nada. Por lo tanto, cuando somos ministros y predicadores de la palabra del Señor, nosotros tampoco tenemos que endosarnos nada. Nosotros somos esclavos y el amo es el que ordena y nosotros cumplimos la labor nada más. ¿Quién es aplaudido? ¿El amo o el esclavo? El amo es aplaudido. Tú contratas a un caballo para que jale la madera. Aquí tiene Roberto Cordero un caballo en casa, entonces vamos y contrato un caballo para jalar la madera. Una vez que carga el caballo viene sudando, el caballo viene herido la espalda, el caballo viene así. Y una vez que llegó, yo saco el dinero y le pago al caballo. ¿Eso es lo correcto? Entonces, ¿a quién tengo que pagar? ¿Quién se merece el agradecimiento? El dueño. El caballo que merece comer. Sí, venga para que coma. Al dueño hay que pagarlo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si el dueño me dice, no, páguele al caballo? Ahora te hago una pregunta. Estoy hablando a nivel de siervo de Dios, ministros, misioneros, evangelistas, a nivel de ministerio, alabantes y todo eso. ¿Te das cuenta que hoy por hoy los adoradores y todo eso merecen aplausos y quieren que sean glorificados y todo? Pastores que quieren que sean glorificados y endiosados para que... No, escucha, nosotros somos los burritos y el que monta es el que manda. Entonces Pablo dice, hey, primeramente tienen que entender eso, que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no vine aquí para dar un testimonio de mi propia vida, no. Yo no vine aquí, el púlpito no debe utilizarse para contar historias fenomenales de las cosas que yo he hecho. No, eso no es, el púlpito no es para eso. El púlpito es para exaltar el nombre santo de aquel que murió en la cruz del Calvario. El púlpito es para eso. No es para contar historias que estuve en tal parte, mira, hice un milagro, levanté un muerto, un paralítico, los milagros, venga, de testimonios. Y hoy los canales de televisión están llenos de televangelistas que cuentan los milagros que han hecho, hablan más de su ministerio que del Cristo de la gloria. Y Pablo dice esto, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Un patrón de conducta, una línea fina que tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Escucha esto, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y Pablo dice a la congregación, dice, no, yo como siervo de Dios, yo soy siervo suyo, porque el eterno Dios me ha llamado y me ha endosado un ministerio y me ha hecho competente para yo ser siervo de vosotros. Por eso Pablo dice, yo quiero dar mi vida por ustedes.
¿Cómo quisiera ya llegar al cielo, estar allá arriba? Dice, pero no, todavía voy a quedarme aquí porque tengo todavía una deuda con ustedes, porque aún no he cumplido el contrato por el cual el Eterno me ha llamado. Yo no estoy aquí para predicarme a mí mismo, Pablo dice. Pablo menciona de esa manera, enseñando a la congregación y a cada uno de nosotros. Ahora, mira esto. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Te hago una pregunta. ¿Quién mandó? ¿Quién mandó que resplandeciese en medio de las tinieblas la luz? Dios. ¿Qué hizo el ser humano? ¿Qué hizo las tinieblas para que en medio de las tinieblas resplandeciese la luz? Absolutamente nada. Y ahora menciona de la siguiente manera. Esa luz es la que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la imagen de Cristo. No podemos conocer a Dios si nosotros no entendemos y conocemos a Cristo Jesús. Por eso la cruz es importante. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Un sermón sin cruz no es sermón. Una predicación sin cruz y en la cruz al Cristo crucificado no es predicación. Pablo lo dijo de esta manera. Yo cuando vine a vosotros a predicar no estuve hablando bla, 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 bla. Yo me propuse a predicar. ¿A quién? A Cristo y a este crucificado. Este es el evangelio. La buena noticia, ¿cuál es? Es que el Hijo de Dios descendió de los cielos, se vistió de carne, según Hebreos 10, vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa sangre bendita, sin contaminación, un ADN del postrer Adán, sin contaminación, nos limpió a nosotros de todo pecado. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que tú y yo no hicimos nada y que hemos alcanzado la misericordia de Dios por pura gracia de Dios. Es contrario al evangelio que hoy se enseña, el conocido evangelio de la confesión positiva, el conocido evangelio de la reinando como reyes hoy en la tierra, etcétera, 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 teologías que se enseñan hoy, contrario totalmente. Nada que yo soy hijo del rey, que como hijo del rey tengo que vivir, y yo confieso, yo decreto, yo esto, yo aquello, es completamente aberrante porque el ser humano no puede decretar, no puede hacer absolutamente nada. El que decreta y hace y dice todo es Dios, porque todo es de Él, por Él y para Él. Pablo lo que hace es asentar las bases para lo que va a decir a continuación. Y ahora sí quiero entrar al mensaje porque esto es lo que voy a enseñar. Esto era la introducción para que me entienda, ¿ya? Y como ya estoy entrando en calor y ya mi garganta está mejorando gracias a la inyección que me colocaron equivocada, quiero que leas el versículo 7 conmigo. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos. Mira el verso 7, pero tenemos este tesoro. Yo les voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿A qué tesoro se refiere? El evangelio, la salvación, la vida eterna, la palabra de Dios, esa semilla como sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en tierra buena. Esa semilla, ese tesoro en nosotros. Ahora, aquí está hablando acerca del evangelio, en el contexto habla del evangelio y ahora empieza a hablar del evangelio y termina el capítulo hablando del evangelio. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El evangelio. En vasos de barro. Tú y yo somos del polvo de la tierra. Dentro de nosotros se encuentra ese llamado, ese evangelio. Somos vasos de barro, no somos de porcelana. Somos de barro. Dice esto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea nada más de Dios y no de nosotros. Una vez más, yo no entiendo por dónde es que hoy por hoy se entiende al contrario. No entiendo por dónde es que hoy por hoy el hombre se atreve a decretar. Yo confieso, yo decreto, yo cancelo, yo establezco, yo lo digo, yo ordeno, yo esto, yo aquello, yo ato y desato y tantas cosas. No entiendo por dónde, no sé de dónde se anclaron para decir todo ese tipo de aberraciones. Dice esto, pero el evangelio que tenemos, el llamado que tenemos, la bendición del evangelio que tenemos en nosotros, reposa dentro de nosotros, un tesoro. Es guardado en vaso de barro. ¿Dónde guardan ustedes sus tesoros? Sus joyas. ¿Ah? ¿Dónde guardan ustedes? ¿Colocan ahí una ollita de barro? No. ¿Dónde colocan ustedes? Colocan en olla de bronce. Caja fuerte de 1 metro de espesor. En el subterráneo. Todo tesoro no está guardado a flote.
Pero ese tesoro en vasos de barro, dice, está guardado en vasos de barro. ¿Por qué razón? Para que la excelencia y el poder de Dios sea del eterno Dios y no de ti y de mí. Nadie puede jactarse. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, menciona al respecto lo siguiente. Dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no de ustedes. De nosotros no es el don de nosotros, es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que todos guarden silencio y toda la reverencia y la adoración sea para el único sabio y fuerte Dios. Este es el concepto mismo del Evangelio. Entonces Pablo dice, el tesoro preciado está guardado en ollas de barro, para que el poder sea absolutamente de Dios. El versículo 6, el versículo 8, perdón. Ahora, mira que esta olla de barro, tan frágil, tan débil y tan expuesta al dolor y tan expuesta a que se rompa, tan expuesta a que ocurra cualquier desgracia. Dice esto, que estamos atribulados, en la olla de barro, el vaso de barro, estamos atribulados en todo, pero con una diferencia, mas no angustiados. Hermano, me siento muy atribulado. ¿Cuál es la diferencia entre estar atribulado y entre estar angustiado? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Ah? Pareciera que no, ¿verdad? Porque nosotros confundimos, ¿cómo estás, hermano, atribulado? Pero también estoy angustiado. Pero acá menciona, dice, los que tenemos la buena noticia en nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos permiso de estar atribulados, pero no tenemos permiso para estar angustiados. ¿Cuál es la diferencia entre atribulados y angustiados? ¿Sabes cuál es la diferencia? Explico. Atribulados viene de tribulación, en pruebas, en dificultades, en medio de dolor, en medio de todo este tema. El ejemplo más grande que tuvo tribulación más grande fue Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní. Atribulado al 100%, pero no angustiado. ¿Por qué razón estaba angustiado? Porque él descansaba en la promesa del Padre eterno. Él dijo estas palabras, cada oración que hacía dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Entonces esto es, no estaba angustiado, pero sí es, aunque tú dices, mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿no es cierto? ¿Has leído esa parte? Mi alma está angustiada hasta la muerte, pero es una expresión porque el contexto de esta parte del texto enseña, ¿qué es lo que está enseñando Jesucristo? Llegar al tope de la tribulación para nosotros alcanzar la gloria eterna. Al tope de la tribulación. Entonces la tribulación no es lo mismo que angustiado. ¿Sabes cuál es la angustia? Lo que dice Oseas capítulo 5 versículo 15. Y andaré y volveré a mi lugar, dice el Eterno, hasta que reconozcas tu pecado y busques mi rostro, porque en tu angustia me buscarás. La angustia es cuando Dios está ausente completamente de tu vida. La tribulación es cuando la palabra de Dios se cumple. Dice, cuando tú estés en el agua, yo estoy contigo en medio del agua. Estás atribulado, pero tienes esperanza. La angustia es cuando estás angustiado, pero no hay esperanza. Entonces dice, mira, como nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, nosotros permanecemos atribulados, pero no estamos angustiados. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza, porque hemos entendido de que nosotros no hacemos. Quien hace todo es Dios. Salmos capítulo 127 menciona algo al respecto. Dice Salmos capítulo 127 que si Jehová no cuida la casa o no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú y yo podemos hacer cualquier cantidad de méritos para intentar de ganar el cielo con nuestras manos, pero no lo vamos a lograr si el eterno Dios no está de por medio. Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Ahora, avancemos más adelante. Pablo está mostrando aquí cómo es nuestra condición como iglesia. Dice esto, en apuros, mas no desesperados. Podemos estar en apuros, en complicaciones, pero desesperados no. Porque ¿qué pasa si nos desesperamos? ¿Sabes qué significa la palabra desesperación? Desesperar es perder
la esperanza. Podemos estar en apuros, pero no perder la esperanza. Porque bienaventurado el varón que pone la confianza en Jehová. Y solamente aquellos que entendemos que dependemos totalmente 100% de Dios, jamás vamos a desprendernos de esa confianza en Dios. Pero si aquellos que decimos que Dios es el 50% y yo el 50%, estamos fritos y bien complicados. ¿Sabes por qué? Porque el 50% tuyo fenece y solamente tienes el 50% de parte de Dios, esa confianza. Y debe haber un 100% en la confianza en Dios para que Dios determine en nosotros lo que debe suceder. Pero ¿qué ocurre cuando aprendemos a confiar en Dios? Completamente el 100% en Él. Y que en ti y en mí se cumple lo que dice la palabra. Maldito el ser humano que confía en el hombre, o en ti mismo, en mí mismo. Maldito sea el ser humano. Bajo maldición aquel ser humano que quiera endosarse, aunque sea el 0.01% de algo bueno que él tenga para ayudar a Dios. Cuando nosotros intentamos ser algo para ayudar a Dios, nos convertimos nosotros en aborrecedores de Dios. Porque Dios lo ha hecho 100% para con nosotros y nosotros tenemos que aceptar eso como las buenas nuevas de salvación. No me cansaré de decirlo, mi amado hermano, el ser humano no ha hecho nada, tú y yo no hemos hecho nada, Dios hizo todo por nosotros. Mira esto, estábamos muertos y Dios nos dio vida. Y luego que nos dio vida, Romanos capítulo 8, versículo 29 menciona de esa manera. Dice, a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que los predestinó, a estos los llamó. Él hizo todo. Y a los que los llamó, a estos los justificó. Y a los que los justificó, a estos también los glorificó. Te hago una pregunta, ¿qué hicimos tú y yo? Si entendemos esto se llama buenas nuevas de salvación. Entonces descansamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza y vivimos completamente agradecidos todos los días de nuestra vida. Y Pablo está diciendo, tranquilos, ustedes pueden estar en apuros, pero no pierdan la esperanza. Ustedes pueden estar atribulados, pero jamás ustedes van a estar angustiados. ¿Por qué? Porque aprendieron a creer en Dios, a confiar en el eterno Dios, a confiar en Cristo Jesús, a creer en Él y saben que Él hace todo. Y Cristo Jesús lo dice de esta manera, hey, ustedes apartados de mí, aunque sea con el 1%, nada pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero Filipenses 4:13 es conocido verso que dice allí. Todo lo podemos en Cristo que nos hace fuerte. Está allí. Ahora, continuemos, dice, y llevando, derribados pero no destruidos. Derribados pero no destruidos. Ahí estamos ahí en el piso, ahí tirados, pero no estamos destruidos. ¿Por qué? ¿Por qué razón no estamos destruidos? Hermano, fracasar, caer en el camino. Recuerda eso, que solamente el que está caminando es el que se cae. El que está acostado ese nunca se cae. Nadie se ha caído de la cama hacia arriba. Algunos se han caído de la cama hacia abajo, eso sí, pero por eso se les llama, se le conocen como caídos de la cama, porque son medio locos, ¿sí? Ok, entonces, solo el que está caminando es el que se cae. Tiene riesgo a caer. Aquellos que dicen, yo no sé por qué será ese hermanito cada rato se cae, que esto fracasa. Es porque camina. Tú estás cómodo y sentado, tú no caminas. Por esa razón no te caes. Y te asombras el que se cae. Pero dice, mira, podremos caer. Dice de manera textual, dice, derribados pero no destruidos. Puedes caer, pero no quedarás destruido. ¿Por qué razón? Porque hay una parte en la Escritura, Salmos capítulo 37, versículo 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y cuando el hombre cayere, ¿qué ocurre? No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces dice, podrás ser derribado, pero no te vas a caer tirado allí. ¿Por qué? Porque el eterno Dios te sostiene. ¿Acaso no hemos leído lo que dice su palabra, que de mis manos nadie los podrá arrebatar? De las manos de mi Padre, y Cristo dice, de mis manos nadie los podrá arrebatar. Esto es lo que Pablo está enseñando a la congregación, a la iglesia de Corinto, está enseñando tanto a líderes como a la congregación, a mantener la confianza plena en nuestro Padre Celestial. Ahora, continuemos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dijo un hermano, me texteó y me dice, pastor, una pregunta.
Cada vez que voy a predicar, a mí me dicen lo siguiente: ¿por qué los hermanitos son pobres, chiros y desamparados? Yo no conozco un hermanito que sea, pero así que tenga su negocio, su casa sea próspero. No, todos los hermanitos son chiros, son pobres, son mendigos, siempre son lo de último. ¿Por qué? Me dice, cuando me hacen esta pregunta me dejan frío, no sé qué responder. Y le doy una respuesta tan simple y tan práctica. Y hoy voy a explicarlo a ustedes también. ¿Quieren aprender? Mira esto, ¿por qué razón los hermanitos siempre tenemos problemas y siempre estamos chiros? Siempre. Ahora, otra cosa. Una cosa es que estés chiro. Sí saben que es chiro, ¿verdad? No es ese maduro chiquitico. Estamos sin dinero, estamos lázaros, como suelen decir. Ok, ¿por qué razón los hermanitos o los evangélicos siempre pasan de esa manera? Porque tenemos nosotros un líder, tenemos nosotros una imagen, tenemos nosotros un punto a seguir, una muestra, un modelo a seguir. Y nuestro modelo es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dijo estas palabras, dijo esto de aquí. Un día un muchacho le quiso seguir a Cristo y dijo, hey, por favor, yo quiero ser uno de los 12 que tú tienes también. Y Jesucristo le regresó a mirar a este muchacho y le dijo, verás, pero antes de que vengas a seguirme a mí, quiero que sepas que mis seguidores tienen estas características. Escucha, presta atención. Las zorras tienen guarida. Las aves tienen nidos. Pero este pechito, hablando de Cristo Jesús, este pechito, no tiene ni siquiera una piedra como almohada. No tiene ni siquiera una sábana una piedra como sábana. No tiene una piedra donde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Ah? No, utilicemos nuestro idioma nuestro, sí. Cristo, ¿sabes qué le dijo? Pilas, yo soy completamente chiro. Yo no tengo nada, a tal punto que entrando a Jerusalén, cuando encuentran a Cristo, encuentra y dice, wow, están cobrando los impuestos. Y ahora, Pedrito, ¿tienes tu dinero? Pedro dice, hable serio, pues, maestro. Usted es el que tiene la tarjeta de crédito, pues yo chiro completamente. Entonces, ¿sabes que estaban andando allí el hambre con la necesidad? ¿Alguna vez se han topado usted con algún hermano por allí? Le dice, hermano, préstame $1. Mi hermano, no tengo $1, préstame 2 para prestarte 1. ¿Se han topado ustedes con alguien así? ¿No es cierto? Dice, ay, hermano, sí, y ahí nos reímos porque somos 2 chiros completamente, no tenemos ni la culpa. Entonces Cristo y Pedro están ahí y Cristo se pega una carcajada. Dice, ¿tú lo viste? No, pues imagínate, Pedro chiro, él chiro, y dice, ahora, ¿cómo pagamos? Y tenemos que ser ejemplo, ¿eh? Todo líder es ejemplo. Pagando impuestos, no cruzando el semáforo en rojo. Tenemos que ser ejemplo, siendo puntuales en nuestro trabajo, responsables en lo que nos encomienda. Tenemos que ser ejemplo. Y Cristo dice, tenemos que ser ejemplo y vamos a entrar a Jerusalén. Imagínate la cola ahí, nosotros qué, voy a hacer tiempito por acá, ándate tú allá, vete al río, eche el anzuelo, el primer pez que vas a sacar y vas a traer allí, ahí va a haber para ti, para mí, para pagar los impuestos. Pedrito se va, saca, sí, yo quisiera una pecera de esas en mi casa. Con solo peces que traigan una medalla de oro adentro. Y date cuenta. Entonces, ¿ha mostrado Cristo que era rico? No. Dice la palabra que Cristo se hizo pobre para que tú y yo seamos ricos. Dicen, utilizando esto fuera del contexto, mencionan de que ahora nosotros tenemos que ser ricos porque Cristo pagó en la cruz nuestra pobreza. Hermanos, es una aberración a la Escritura. Completa aberración. Y por último, Cristo dice esto. Bueno, al final de cuentas, dice, el que quiera venir detrás de mí. Niéguese a sí mismo. Mateo, si quieres venir detrás de mí, deja ahí tu cobrador, ¿cómo se llama? Como cobrador de impuestos. Deja ahí la mesa de los impuestos y sígueme. ¿Quieres venir detrás de mí? Niégate a ti mismo y sígueme. Ahora, derribados, pero no angustiados. Derribados, pero no destruidos. Y llevamos las marcas, dice, por todo el camino, las marcas de la muerte en el cuerpo de Jesús.
Somos a imagen y semejanza de nuestro Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Llevamos las marcas nosotros. Las marcas del sacrificio de Cristo en la cruz están en el cuerpo, que es en la iglesia. Por esa razón, la iglesia temprana, hablemos de los discípulos, la iglesia temprana llevaron las marcas de Cristo en su cuerpo. La primera iglesia llevaron las marcas de Cristo en su cuerpo. Ahora, en el rastro de sangre te enseñaré con más detalles la historia de la iglesia. Los padres de la iglesia que se conoce hoy por hoy, Juan Hus, John Wycliffe, Martín Lutero, y etcétera, 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 llevaron las marcas del cuerpo de Cristo como iglesia. Aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Y la iglesia de hoy? Hey, ¿están acá? ¿Y la iglesia de hoy? ¿Qué marcas llevan acá ahora? ¿Sabes cuál marca se lleva hoy? La marca de Cristo no se ve por ningún lado. Nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere ser próspero. Andan pactando para tener grandes cosas, andan buscando y convirtiendo a Dios en limosnero, etcétera, 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 etcétera. Hoy por hoy, el evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva, del reino ahora, del dominionismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? ¿Dónde están las marcas ahora? Y Pablo dice esto, llevando las marcas por donde sea, mostrando las marcas de Cristo, dando la identificación de Cristo igual. Por eso somos los hermanitos, a nosotros en el mundo no nos va bien. Pero que pastor, si es que a un hermanito le va bien, entonces está mal. No, hay un detalle allí. Si a este hermanito le va bien, ejemplo, aquí tengo a Ney. Ney el día de mañana con su negocio, su empresa creció. ¿Sabes en dónde se nota que está bien? En donde en el crecimiento de Ney, y perdóname que te ponga el ejemplo a ti, pero en el crecimiento de Ney, lo que él produzca, lo que él haga, no se interponga entre la relación Dios y él. En otras palabras, Dios siempre seguirá en primer lugar. Y los negocios y todas las empresas que ha crecido seguirá en segundo lugar. Para él siempre será Dios en primer lugar. Nada es que no, porque lo que pasa es que no tengo tiempo, mi trabajo no me da, no me voy al culto. No, él siempre está allí, primeramente. El gerente está trabajando, haciendo lo que él está en la congregación, le está aportando, está ayudando, está siempre allí. Entonces le ha ayudado para bien. Caso contrario, le ayuda para mal. ¿Por qué? Porque hay un patrón. Jesucristo dijo esto, el mundo ama lo suyo, pero ustedes son testigos. El mundo a mí me aborreció. ¿Por qué? Porque yo no soy del mundo. Y ese es el patrón, esa es la muestra, es la señal para cada uno de nosotros. Si el mundo nos aplaude y nos recibe con los brazos abiertos, probablemente no somos hijos de Dios. Pero si el mundo nos aborrece a nosotros, entonces escucha esto, contratistas que te encuentras acá, ingenieros profesionales que son contratistas, a sacar un contrato. Pero aquí en ese contrato hay que hacer una amarra, hay que hacer esto, hay que mentir, hay que hacer tal cosa. En el nombre de Jesús voy a mentir. Señor, tú sabes que la mentira no es pecado para algo bueno. Y la típica, de este negocio yo voy a sacar una buena ofrenda para el Señor. Pero para el Señor de la tienda. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿sabes qué hace? Y cuando tú ya no puedes, vamos a poner un ejemplo. La autoridad, el alcalde, el prefecto, el presidente dice, bueno, mira, tenemos una fiesta, pero quiero que tú vengas y tráete unas 2 botellas de whisky para tomar allí. Híjole, y ahora no firmo el contrato contigo si no vienes. Escucha, ese es el momento más preciso. Pero Señor, si es que no firmo, me voy a quedar, estoy endeudado. ¿En quién confías? ¿En Dios o en el prefecto o en el alcalde o en la autoridad? ¿En quién confías? ¿Dónde está tu confianza? En Dios, pero si es que me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Es ahí donde nosotros nos medimos. Recuerda, dice, estarás atribulado, pero no vas a estar derrotado. No. ¿Por qué crees que el Padre Nuestro es una excelente frase donde dice, el pan nuestro de cada día dame hoy? Yo no entiendo por qué razón Cristo no enseñó el pan nuestro de cada mes, dame hoy. Una oración para todo el mes. Dice el pan nuestro de cada día. ¿Sabes qué es lo que Dios nos está enseñando? Que tú y yo tenemos que estar todos los días dependiendo del eterno Dios, para que así en nuestra mente y corazón entendamos que Dios está siempre en primer lugar. En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar.
Sigamos. Entonces, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Cuando Juan Hus fue llevado a la hoguera, el verdugo que le iba a quemar se rascó la cabeza asombrado y dijo: oye, todos los que vienen aquí al patíbulo para ser quemados están asustados y gritando misericordia, y yo te veo a ti contento. What's your problem? Es en quichua, ¿eh? ¿Cuál es tu problema? No te entiendo, la mayoría me están rogando y tú estás tranquilo. Y Juan Hus dice: tranquilo, hombre, no hace falta que yo coloco las manos, amárrame, ¿sí? Úntame bien de brea. Y sabes que hizo un chiste antes de morir: hoy vas a asar un ganso, y Hus significa ganso. Hoy vas a asar un ganso, pero después vendrá un cisne, y las plumas de ese cisne derrumbará el Vaticano. Y luego de que le encendió la hoguera, él murió tranquilo. Y este verdugo se quedó pensando, nunca se había encontrado con alguien que moría contento. Escucha esto, ¿te has puesto a pensar cómo la iglesia al principio, la iglesia temprana, cómo esta iglesia temprana, con sus familias enteras en el circo romano, se dejaban devorar de los leones? ¿Te has puesto a pensar? Porque ellos entendieron esto que Pablo enseña y la que la Escritura enseña. Ellos entendieron amar el Evangelio como verdaderamente es el Evangelio. Pero ahora el Evangelio que se conoce hoy por hoy es un evangelio, hermanos. Si es que ahora al evangélico, que ahora al neopentecostal, que a toda hora anda gritando aleluya, quien vive Cristo, grito de júbilo, grito de guerra y todo ese tipo de cosas, ahora dice: vamos a quemarte. No, por favor no me queme, por favor no me queme, sí. No, entonces niega a Cristo. Yo niego lo que sea, Señor, tú conoces mi corazón, que en el fondo te amo. Si nada más por una pequeña dificultad nosotros ya queremos tirar la toalla, imagínate esto. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido el Evangelio. No hemos comprendido el Evangelio. Y es lo que Pablo está mostrándonos. Y dice: llevando en la muerte llevamos la imagen de Cristo, para que también en su vida nosotros tengamos imagen también. Por eso dice Pablo mismo lo menciona y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Eso no entiende el mundo, no comprende el mundo literal y natural, no comprende eso. ¿Cómo va a ser muerte ganancia? Vivir es ganancia, morir es pérdida para el mundo, pero para ti y para mí morir es ganancia y vivir es Cristo. Ok, sigamos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a buena vida a causa de Jesucristo, que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. ¿No es cierto? Amén. Voy a hacer, lee lo que está escrito allí, pues. Gracias, Robertico, porque me hiciste reír. ¿Qué es lo que dice ahí entonces? Cuidado con decir qué belleza, ¿eh? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A bendecidos, prosperados y en victoria. Hermanos amados, yo no creo, escuche esto, ¿crees o no crees tú que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo? Entonces, esto que Pablo acaba de mencionar, ¿es inspirado o no es inspirado por el Espíritu Santo? Y mira el Espíritu Santo lo que acaba de establecer y decir. Nosotros quienes conocemos el verdadero evangelio estamos siempre entregados ¿a qué? A la buena vida. No, estamos entregados a muerte. Estamos entregados a muerte. Eso es de vez en cuando, no, siempre.
todos los días de nuestra vida, a cada momento, porque nosotros que vivimos, nosotros que estamos en este planeta Tierra, aquellos que la luz del Evangelio ha brillado dentro de nuestros corazones, siempre, siempre. ¿Alguien entiende qué significa esta palabra siempre? Dice esto, porque nosotros, otra vez volvamos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de las deudas. Pastor, vengo aquí, ore por mí, porque me quieren matar los sicarios, porque los chulqueros me van a matar, porque no puedo pagar a tiempo. Pastor, ore por mí, reprenda al diablo. Y ahí está el pastor que ignora y no conoce. Ven acá, Satanás, te ato la lengua. Y una vez escuché una oración, qué chistosa. Yo estaba orando con toda la fe cuando, por no reírme, me salí de la iglesia. De verdad. El pastor oraba y decía, diablo, narizón, orejudo, trompudo, te saco la lengua. Y yo miré a ese diablo desbaratado todito. Le ataba, le cortaba, te tuerzo la cola, te hago un nudo de puerco. Le hacía una cantidad de cosas al diablo. Y yo estando orando bien, yo escuché de eso, digo, ¿qué estoy oyendo? Me dio ganas de reír, hermano, y me salí de la iglesia. Afuera me fui a reír para no irrumpir allí, porque algunos están metidos en problemas por su propia necedad y su terquedad y quieren que Diosito le haga un milagro. Quieren que Diosito les salve la cuerda. Hermano, si sufres tribulación, sufre por causa de Jesús y hazlo con energía y hazlo con valentía y hazlo con la frente en alto. Pero si estás sufriendo por tu propia necedad, agacha la cabeza y sufre. Y sufre calladito. Y no estés quejando. Ay, hermano, si te contara cómo está mi vida hecho pedazos. Ya Diosito que se ha olvidado de mí. Dijo una vez un muchacho. Dijo que estaba sufriendo tanto que ni Cristo se comparaba a su sufrimiento. Yo le digo, ¿y por qué dices que Cristo? Es que a Cristo nunca le abandonó la mujer porque él no tenía mujer. Le digo, tú eres tan torpe que hablas tonterías. ¿Sabes qué? Cristo entregó su vida por una mujer que le abandonó y le traicionó. Le vituperó. Y él entregó su vida en la cruz del Calvario por una mujer que no valía nada. Una ramera, y hoy convertida en iglesia. ¿Qué sabes tú del matrimonio? Me hizo dar coraje, le iba a dar uno en el nombre de Jesús. Ni Cristo ha sufrido tanto como yo. Es que él nunca estuvo endeudado con chulqueros ni nada de eso. Algunos piensan, dicen, no, yo creo que Cristo no ha sufrido tanto como yo. Estás loco, la palabra de Dios dice que Cristo padeció todas. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por eso se llama Salvador del mundo, pues. Entonces, nosotros dice, vamos a leer este versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Cristo Jesús, para que también la vida de ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario se manifieste en nuestra carne mortal. Esa vida de Cristo Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, o sea, en vida acá en este mundo podamos nosotros recibir bendición. Podamos nosotros recibir bendición. Una de las bendiciones de Pablo, por ejemplo, náufrago, nadando pero así como se debe, alcanzó a salir a la orilla. Llega a la orilla del frío tenaz, hacen una hoguera, están calentándose, él mete las manos para calentar, una serpiente le muerde la mano. Y todos dicen, este es un individuo que los dioses le están persiguiendo, él va a morir, todos se alejan. Y Pablo sigue calentándose la mano. Y continúa, dice, ¿qué horas muere? ¿A qué horas muere? ¿A qué horas muere? Eso es lo que está diciendo aquí. Por causa de Jesús sufro penalidades. Así que de la misma manera en la carne, en carne mortal, la gloria de Dios se puede ser visible.
Y no muere. Después que al no morir dice, este ha sido hijo de los dioses. ¿Te das cuenta? Después de la tormenta viene la calma, pero nosotros, escucha, por causa de Jesús, no por causa de ser chismoso o chismosa. Te metiste en problemas hablando cosas que no debes y después te dan te pegan un puño, dices, ay Señor, porque no quise blasfemar el nombre del Señor, no le dije 2, 3, por causa de Cristo me callé. Algunos se escudan detrás de eso, porque soy hermanito nada más, no digo nada. Ese es tu egocentrismo. Ahora, sigamos. De manera que, escucha esto, de manera que en consecuencia de todo lo que acabo de hablar, que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Como siervos de Dios nosotros, dice, estamos expuestos al vituperio, estamos expuestos a que nos critiquen, estamos expuestos a que nos maten, pero en medio de todo esto en ustedes se reproduce la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que compartimos, la vida. La palabra de Dios que compartimos en ustedes promueve la vida. Ahora, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, estamos convencidos, verso 14, convencidos completamente que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién resucitó al Señor Jesús? ¿Ah? Él mismo se resucitó a sí mismo, dicen los unitarios. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, ¿cuál fue el que resucitó al Señor Jesucristo? El mismo a quien Cristo antes de morir dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El mismo, el Padre eterno, el Señor de señores. El mismo, dice, el mismo que resucitó al Cristo de la gloria, el mismo que hizo todo eso, él mismo, nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, a todos allí. 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por amor a vosotros sufrimos afrentas, sufrimos necesidades. Por amor a vosotros sufrimos penalidades. Por amor a vosotros sufrimos todo lo que sufrimos. Para que así de la misma manera, dice, seamos recompensados tanto los unos como los otros. Hoy por hoy, hablando de ministerio, quien está en el ministerio no quiere sufrir nada. Quiere todo tener de agache. Tiene todo quiere tenerlo como se dice, a manos lavadas nada más. Todos. Más de pastores de nuestro contorno que tienen iglesias pequeñas se acercan a nosotros para pedir cobertura. Nosotros no estamos buscando dar cobertura a nadie, no por egoísmo, sino porque no es nuestra intención. En una ocasión, tanto fastidiaron para decir, está bien, ok, de acuerdo, vamos a hablar, a conocernos y todo eso. Y la reunión oficial que íbamos a tener, vinieron y me dijeron, bueno, ¿y qué ganamos nosotros con esto? Hoy por hoy todo mundo quiere pescar a río revuelto y quieren tener provecho del evangelio. Hermano, el evangelio es una buena noticia y la noticia es gratuita. El evangelio no tiene costo. La buena noticia no tiene costo. Imagínate, tú vas a dar una buena noticia a alguien y dice, pero antes de darte la buena noticia tienes que pagarme. La buena noticia no tiene costo. De la misma forma, lo que de gracia recibes, pásalo de gracia. A tus vecinos, amigos, familiares, haz conocer esta buena novedad. En diferentes partes a donde me han invitado a predicar, siempre me he topado con este problema. Yo llego a predicar y lo primero que me preguntan es cuánto es la ofrenda que yo cobro. ¿Cuánto es la ofrenda? O cuando me invitan a predicar dice, ¿y cuánto es lo que usted cobra? Siempre me he topado con eso. O me voy a alguna iglesia donde no me preguntan nada y al terminar de predicar ya está esperando el pastor ahí con un sobrecito tenga para darme dinero. Y siempre he tenido inconvenientes, le digo, no, eso se llama
cobrar, eso se llama pagar. No, es una ofrenda, pastor, es una ofrenda. No, ofréndame cuando no haga nada. Llega a mi casa cualquier momento, por la calle que me encuentres, y ahí saca de tu bolsillo y dame una ofrenda, eso se llama ofrenda. Pero si yo hago algo y luego me das una ofrenda, eso se llama paga. Porque el Evangelio, no sé si tú estás observando, el Evangelio en la Escritura, en la palabra del Señor, encontramos que el Evangelio es gratuito. Las buenas nuevas no tiene que ser cobrado, no tiene que ser pagado, no tiene que tener condiciones de nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todo. Y entonces nosotros, ¿para qué ofrendamos? ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque estoy agradecido. Nuestra hermana Michelle antes colocaba un ejemplo y le escuchaba mientras estaba conversando con los ancianos. Colocó un ejemplo al decir, si alguien por la calle, tú estás muriéndote y alguien por la calle, una persona desconocida te viene y te dona sangre y esa sangre te salva la vida. Y mañana él te dice, puedes hacerme un préstamo de $20, le daría los 20, no, le voy a dar $1,000, tenga. ¿Sabes por qué? Porque por gracias a esa persona vivo yo ahora. Eso se llama agradecimiento. Pero ¿qué tal dices mañana 20? No tengo 20, hermano. $1, toma ahí, ándate, pero no vuelvas a molestar más. Y gracias a Él estuviste con vida. Esa sangre en ti no va a producir vida. De la misma forma, tú y yo, Dios ha hecho todo, tú y yo no hemos hecho nada. Y como no hemos hecho nada, nuestra actitud debe ser de continuo agradecimiento. Por eso dice la palabra, ¿tú crees que de por gusto dice, dad gracias a Dios en todo? Porque esa es ¿qué? Es la voluntad del Padre Eterno, que tú y yo agradecidos hagamos el aseo de la iglesia, agradecidos nosotros vengamos a escuchar la palabra del Señor, agradecidos por agradecimiento. Hay un aguacero tremendo, no tengo carro, no tengo moto, no tengo ni poncho de agua, no tengo nada, pero agradecido por agradecimiento hoy me voy a la casa del Señor, aunque sea de vereda en vereda. Enfundo mis zapatos en funda, pero me vengo a la iglesia. ¿Por qué lo hago? Porque soy agradecido. Y porque dentro de mí existe la gracia de Dios, y esa gracia de Dios en mí hace que produzca esa fuerza de querer y el hacer. El verdadero evangelio produce eso. Ahora mira, quiero que leas conmigo aquí en esta parte del verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Verso 16. Por tanto, en consecuencia de todo lo que te he hablado, dice Pablo, para cerrar este capítulo, dice, en consecuencia de todo lo que te he hablado, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, hablando acerca del cuerpo físico, ya voy cumpliendo 48 años, mañana será 58 años, el anciano tiene 86 años, me decía hace un momento en la puerta, algo me está pasando, ya no escucho muy bien. Despacito, cuando usted se acerca del anciano, de pronto usted le esté saludando, hermano, Dios le bendiga, él extienda la mano, él va a escuchar o está entendiendo mal, dice, tome una ofrenda. No se va a sentir mal, él no oye, no está escuchando bien, así que cuando usted se acerque allí, háblele claro al oído, porque él solamente como cabeceando le contesta las preguntas. Entonces, ¿sabes qué? El cuerpo exterior, hablando del cuerpo exterior, hablando del cuerpo humano, se va desgastando. 86 años, ya el cuerpo, su oído ya no funciona. En algunos ya no funciona su vista, en algunos ya su olfato, su tacto, ya no funciona. ¿Por qué? Por la vejez. Esto está diciendo Pablo, nuestro cuerpo exterior se va desgastando, se va desgastando. Hoy tienes 30 años, mañana 40, mañana 50, 58 años. Ayer mi esposa me decía, estás temblando bastantísimo. Tío, decía, sí, ya no puedo ni hablar, ya estás viejo, me decía. Es que cuando uno estaba joven, ¿no es cierto? Le daba una fiebre, uno no paraba bola a la fiebre. Estabas con todos helados y cerveza helada y cola helada, no hay problema, porque supuestamente mientras, no importa, ¿no? Pero ya, pues ya cuando tienes tu edad, ya tienes que tomar agua caliente, por ejemplo. Entonces Pablo está mencionando, dice, en resumidas cuentas les voy a decir cómo funciona esto. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ahora leamos. Por tanto no desmayamos antes, aunque este hombre exterior, el cuerpo humano se va desgastando, el interior, el ser interior, adentro, el nuevo hombre, la nueva creación, no obstante se renueva de día en día. Y esto lo quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo es que se renueva de día en día el ser interior? ¿Ah? Hermano amado,
La palabra del Señor es el alimento, es el maná, es el pan de vida. Por eso dice la Escritura, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre de venir cada día domingo, primer día de la semana, para recibir la hostia y luego se va a la casa. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, se va renovando día a día. ¿Cómo se renova día a día? Renovar significa ir transformando y cambiando. Eso se llama regenerando. Se llama regenerando, restaurando. ¿De qué manera? A través de la palabra del Señor, de la Escritura, de la palabra del Señor. Porque la fe a nuestras vidas viene por medio de ¿qué? Del oír la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo más importante en nuestras vidas. Es el alimento de cada cristiano, es el pan de vida. Ahora, ¿por qué razón es el pan de vida? Porque la palabra de Dios es el verbo de Dios y el verbo de Dios es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos alimentamos entonces? Cristo dijo, este es mi cuerpo, tomad, comed. ¿Qué estaba diciendo? La palabra es la comida y mi palabra es comida, vuestra comida y mi palabra es vuestra bebida. Coman mi carne, coman mi pan, coman mi palabra. En el nuevo pacto eso es palabra, 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 palabra. La Escritura, la palabra del Señor es la columna vertebral de la congregación, es el alimento de la oveja. Es el alimento de la oveja. Pero el alimento de la serpiente es polvo. Recuerda, dijo Dios a la serpiente, polvo comerás. Eso se llama humanismo. La comida de la serpiente es el humanismo, el intelectualismo, el modernismo. Todo lo que tenga que ver con humanidad, con lo humano, es el alimento de la serpiente. Pero el alimento de la oveja, de la descendencia de la mujer, el alimento de la ovejita es la palabra, el pasto. La palabra del Señor. Entonces dice, el hombre interior se va renovando día a día porque esta leve, hermanos, todo lo que acabó de mencionar Pablo lo resume de una manera tan sencilla como leve tribulación. Como una leve tribulación. Lee conmigo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros asombrosamente un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo no sé si para ti esta parte es una esperanza abismal, grande, increíble, porque esta leve tribulación, ¿cuál leve tribulación? Tengo 48 años de una leve tribulación, el anciano 86 años de una leve tribulación, la edad que tú tienes has padecido una leve tribulación. Algunos cuentan historias que hasta da ganas de llorar, hermano, pero es leve tribulación. Pero esta leve tribulación en nosotros no hace otra cosa más que producir un eterno peso de gloria. Esa leve tribulación que en nosotros ocurre y pasa. Aún tú y yo no hemos pasado todavía como han pasado, como pasó Cristo, como pasaron los apóstoles, como pasaron los profetas en el antiguo pacto, como pasó la iglesia temprana en la historia de la iglesia, como pasaron los padres de la iglesia. No. La iglesia del siglo XX o del siglo XXI es una iglesia que no entiende y no conoce nada de lo que significa una leve tribulación. Un dolor de muelas, ya reniegan del Señor. Están orando para que Dios le dé un carro, Dios no le da un carro, le da una bicicleta y dice, Señor, ¿dónde está mi fe? Yo que confío en ti, se van hasta de la iglesia. Están endeudados y vienen en busca de que Dios le pague la deuda. Al no pagarle la deuda se enojan y dicen, Dios no existe. Dijo una hermanita, estoy resentida con Dios. Ya no le paro bola a Dios. Yo rompí palito con Dios. Digo, ¿de verdad? Sí. Le digo, eso es asombroso. Le digo, si tú has roto palito con Dios, es primera vez que escucho eso. Ahora, ¿quieres saber cómo es que está Dios al observarte que tú has roto palito con Él? A usted lo sabe, ¿no es cierto? ¿Sí? Si quieres, yo le digo, ¿quieres saber cómo está Dios? Dice, ha de estar triste porque ya no le paro bola. Le digo, espérate, léete lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 22 y 23. Léete lo que dice. Y cuando ella lee, dice, no puedo creerlo. Dice que el eterno Dios se ríe y se burla de aquel individuo que se resiente contra él. ¿Dios verdaderamente se ríe de mí? Claro, se está burlando.
Esta ameba me quiere aquí, resentido. Imagínate tú en la casa, la ameba que está ahí y resentido contigo. Tú vas a comerte un mayón y el mayón rezonga y dice resentido contigo. La Biblia dice que tú y yo somos como gusanos delante del eterno Dios. Y ahí tenemos un gusano resentido, con un corazón muy resentido. Una ameba que tiene resentimiento y orgullo en su corazón. Hermano, el verdadero evangelio produce gente y produce seres humanos que reconocen su debilidad y entienden la grandeza de Dios. El verdadero evangelio produce seres humanos que entienden que no hay lugar más alto que estar a los pies del Maestro. El verdadero evangelio produce seres humanos que comprenden y saben identificar entre lo santo y lo profano. El verdadero evangelio coloca al hombre en el lugar donde debe estar y Dios en el lugar donde debe estar. El verdadero evangelio produce seres humanos que obedecen a su amo como verdaderos siervos y esclavos de Cristo. El falso evangelio produce seres humanos que tienen a dioses hechos a la medida. El verdadero evangelio dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El falso evangelio dice: el pastor es mi Jehová y nada me faltará. El verdadero evangelio dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. El falso evangelio dice: y el hombre creó a un Dios a su imagen y a su semejanza. El verdadero evangelio produce seres humanos que saben lo que es padecer persecución, pero no debilitarse, no renegar contra Dios. Saben que muriendo ganamos. Saben que humillando seremos exaltados. El falso evangelio te eleva tu ego para que seas grande, para que mañana seas humillado. Pablo lo que hace referencia y dice: esas tribulaciones en nosotros, hermanos amados, en otras palabras, Pablo termina diciendo esto: hermanos, no saben la suerte que tenemos cuando pasamos tribulaciones. Porque esas tribulaciones en nosotros nos endosa a nuestra cuenta un eterno peso de gloria. Nos ayuda a nosotros. ¿Acaso no le sucedió a usted que en la tribulación oramos con más ganas? Por supuesto que sí. Terminemos leyendo el verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por esa razón que el mundo no nos entiende a nosotros. ¿Cómo es que este hermanito Chiro, emproblemado, y todavía sigue creyendo y adorando y honrando a Dios? Qué increíble, son locos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante menciona acerca de la locura de la predicación. Para los judíos dice que, para los judíos dice que eso es, ¿qué cosa? Tropezadero. Para los gentiles, locura. Pero para aquellos que nos hemos creído y hemos obedecido a ese camino, a esa cruz, es poder de Dios para salvación. El evangelio. Entonces, no colocar nuestros ojos en las cosas visibles porque esas son temporales, sino en las invisibles. Por eso Cristo dijo y mencionó de esta manera: haced tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. El ejemplo que puse hace un momento: si Dios te bendice en tu negocio, estás creciendo, gloria a Dios, pero nunca, escucha esto, métete esto en la cabeza, nunca cambies la gloria de Dios por la gloria del ser humano. No cambies eso. El día que cambies eso, ese día Dios te entrega a una mente reprobada. Eso dice Romanos capítulo 1, versículo 22 y 23. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que en su necio corazón, creyendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de un ser humano, adorando y rindiendo culto a la creación antes que al Creador. Por esa razón Dios les entrega pasiones desvergonzadas. Tener dinero, llegar a tener dinero, tener un negocio próspero, eso no es pecado, hermano. No.
Pecado es dejar a Dios en segundo lugar y tu negocio y tu dinero en primer lugar. Eso sí es pecado. Porque ¿qué es lo que Jesucristo enseñó en cuanto a todos los mandamientos? Los 613 mandamientos resumidos en Dios. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo. Y a tu prójimo en el modelo como tú quieres que te amen a ti. Así de sencillo es todo. Así que mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros acerca de este evangelio, que ese tesoro en vasos de barro, para que tú y yo aprendamos a ubicarnos en el lugar donde nos corresponde. ¿Cuál es el lugar donde nos corresponde? En el lugar del ahogado. En el aguarico se está ahogando alguien allí y cree saber nadar, pero el aguarico se lo está llevando y entonces aparece un salvavidas, viene a salvarle la vida, lo saca hacia afuera. Ahora cuando ya sale fuera del río, el que se estaba ahogando sale afuera del río, gracias a mí logré salir. Gracias a mí logré salir. Eso porque ya mi padre me enseñó a nadar y porque yo adentro me acordé, yo nadaba y nadaba. No. Y el salvavidas está observando, dice, este está tonto. Lo voy a botar adentro a ver si sale otra vez. ¿Entiendes eso? Dice, por lo cual Dios los entregó de una vez. A ver, sal a ver si puedes. Por eso, mi amado, no, ubícate en el lugar donde tú y yo debemos ubicarnos. ¿Sabes dónde tenemos que ubicarnos? ¿Dónde estamos ubicados nosotros? En el lugar donde nos corresponde, como seres humanos que somos, limitados en todo sentido. Es Cristo nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así es como tiene que ser. Esto es lo que Pablo nos enseña. Enseña en la carta a la iglesia de los Corintios. Recuerda que la iglesia de los Corintios era conflictiva. Y Pablo lo que está mostrando es, dice, aprendan a vivir una vida ordenada como cristianos y no intenten inventarse el agua tibia, haciéndoselos demasiado fuertes y grandes. No tengamos un concepto más alto de lo que somos. Somos seres humanos de carne y hueso. No existe justo ni uno. Es la misericordia de Dios. Es Cristo Jesús el único merecedor de toda gloria y toda honra. Y toda la adoración de todos los pueblos y lenguas. Toda rodilla debe doblarse solamente delante de Cristo Jesús. No delante de ningún ser humano, por más apóstol, por más profeta, por más hombre que haga milagros que sea. Es igual a ti, es igual a mí. Todos somos uno en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo menciona. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que mostramos la grandeza. ¿Quién tiene que brillar en un mensaje? Es Cristo, no el pastor, no el predicador. No, es Jesucristo quien tiene que brillar. Es Cristo Jesús el que tiene que ser venerado y honrado y glorificado. Ese es el centro del evangelio. Si Cristo no es venerado, no es glorificado, no brilla en un mensaje, entonces si Cristo está ausente, no está Cristo presente. Pónganse de pie.